de oruga a mariposa, de oruga a mariposa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotras, ¿verdad? Y dónde mejor que abrir su palabra, escudriñar su palabra, ¿dónde podemos ir? No hay otro lugar, ¿verdad? Así que te voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice de esta manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra, ¿verdad? Este versículo no nos habla específicamente de la oruga o de la mariposa, pero sí nos dice que seamos transformadas, o sea que debemos atravesar por una metamorfosis. Las mariposas forman parte de la maravillosa creación de Dios. Sabemos que Dios creó todas las cosas. Dios creó al ser humano, creó la naturaleza, creó los animales, las aves, los insectos. Bueno, todo lo que nosotros vemos, Dios lo creó. Las mariposas forman parte, como dije anteriormente, de la maravillosa creación de Dios. Entre alas, colores, ¡ay!, que nos dejan asombradísimas. Los colores de las mariposas, bellísimo. Adornan también los rosales más hermosos. Ahí cuando posa una mariposa, qué belleza. Bueno, yo recuerdo que cuando yo era pequeña, juntamente con algunas de mis amigas, cazábamos mariposas. Nos encantaba tener las mariposas, esos colores, verla desde cerca, examinarla, cómo volaba, cómo eran ellas. Para llegar a exhibir su belleza, es un espléndido vuelo. Antes debió sufrir un proceso largo y complicado. O sea, que la vemos nosotras ahora hermosas, nos impactan, las vemos volar y nos encanta. Y como dije anteriormente, nos encantan los colores también. Pero para ver nosotros esa belleza y su espléndido vuelo también, tuvo que sufrir un largo proceso esa mariposa. Y no solamente un largo proceso, también complicado, que comienza con su nacimiento hasta alcanzar su completa madurez. Este proceso es conocido como metamorfosis. La palabra metamorfosis proviene del griego y es meta, o sea, cambio, ahí está metamorfosis, meta es cambio y morfe es forma. Significa entonces transformación. El mismo se divide en 4 etapas fundamentales. Esa transformación se divide en 4 etapas fundamentales. Y ahí le voy a mostrar cuáles son esas etapas fundamentales. Ahí dice, por ejemplo, los huevecillos empiezan por ahí, después la larva, que es la oruga, la pupa o crisálida, que es el capullo, y imago o adulto, que es la mariposa. Esas son las 4 etapas, de transformación fundamentales. Llegar a ser una mariposa podría parecer sencillo para quien no haya estudiado minuciosamente la metamorfosis, pero es un proceso totalmente doloroso. Y ahí están viendo ustedes cómo comienza. Es un proceso doloroso el de crecer, romper el capullo, arrastrarse, sacar las alas poco a poco en una lucha continua para no
morir. Un día, una pequeña abertura se produjo en un capullo. Un hombre se sentó y observó a la mariposa por varias horas, mientras ella se esforzaba para atravesar aquel pequeño agujero, como ustedes lo están viendo en pantalla. Parecía que había hecho todo lo que podía, pero no conseguía agrandarlo, o sea, agrandar el agujero. Entonces el hombre, escuche bien, decidió ayudar a la mariposa. Tomó una tijera y abrió el capullo. La mariposa pudo salir fácilmente, por supuesto, porque ahora el agujero era mucho más grande. Pero su cuerpo estaba marchito, era pequeña y tenía las alas arrugadas. El hombre siguió observándola, porque esperaba que las alas se desarrollaran para soportar su cuerpo. Pero nada ocurrió. En realidad la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas encogidas y nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre en su gentileza y voluntad de ayudar no comprendía, que era el capullo apretado y el esfuerzo era necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura. Esa era la forma en que Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa fuese a sus alas. Imagínense ustedes el proceso. Y muchas veces nosotros, por desconocer el proceso y querer ayudar, cometemos errores. De tal modo que ella solo estaría lista para volar una vez que se hubiese liberado del capullo. Algunas veces el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos nosotros en nuestras vidas. Si Dios nos permite pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados. Lo vuelvo a repetir, porque a veces nos quejamos de los obstáculos, nos quejamos de las pruebas, de las dificultades, pero hay un propósito divino, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si Dios no permitiese pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados. No seríamos capaces de resolver los problemas, porque estaríamos limitados. No lograríamos tampoco ser tan fuertes como podríamos haber sido y nunca podríamos nosotros volar. Lograr estirar las alas y volar es un desafío. Pienso que como mujeres cristianas tenemos mucho en común con las mariposas. ¿No lo crees? Para alcanzar nuestra madurez espiritual necesitamos de una metamorfosis. La transformación progresiva de oruga a mariposa nos conducirá a la conversión genuina. Claro, nadie quiere pasar por ese proceso, ¿verdad? Me imagino que ni siquiera la mariposa hubiese querido pasar por ese proceso. Todos queremos la vida fácil, que todo nos salga bien, que todo nos vaya bien, que no tengamos ningún obstáculo, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero entonces, nunca nosotros tendríamos una conversión realmente genuina, llevándonos por el camino de victoria y de transformación verdadera y poder decir, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La oruga vive arrastrándose por la tierra. Ese es también nuestro estilo de vida cuando no conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Arrastramos con todos los problemas familiares, financieros, problemas de salud y también sentimos inseguridades, miedos, amarguras, angustias, quejas, falta de fe y nos arrastramos sin esperanza.
Así solamente logramos encerrarnos en el capullo de las dificultades y de los problemas. Y parece un círculo vicioso, porque es una y otra vez, y hay un llamado de parte de Dios, un llamado de amor, al cual nosotras no respondemos, y seguimos viviendo en ese mismo círculo vicioso del cual estábamos acostumbradas a vivir. Pero Dios nos sigue llamando con amor, quiere llamar nuestra atención a través de las dificultades. ¿Para qué? Para decir, tengo propósitos divinos en tu vida y yo te voy a usar. Y esta prueba que estás pasando es algo momentáneo, porque la escritura misma nos enseña que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también que no hay ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que juntamente con esa prueba nos va a dar la salida para que podamos soportar. Aún la palabra de Dios nos enseña a nosotros que vamos a ser pasados como el fuego, así como el oro. El oro es un metal que antes de ser pasado por el fuego es simplemente un metal sin brillo. Pero una vez que es pasado por el fuego, ese oro es la atención del mundo entero. Es un brillo y tiene un valor tremendo. Y eso es lo que Dios quiere con nosotras también. Cuando Él nos dice que vamos a ser pasadas muchas veces por fuego. Él quiere sacar brillo a nuestras vidas. Él quiere limpiar nuestras vidas. Él quiere purificar nuestras vidas. Él quiere usarnos para su gloria. Pero muchas veces no entendemos ese llamado de parte de Dios y seguimos viviendo en ese círculo vicioso que lo único que hace es encerrarnos en el capullo de las dificultades y de los problemas. Ante las situaciones difíciles permanecemos atrapados como la futura mariposa. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas, curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. Algunas de las preguntas el padre sabía responder, otras no. Claro, y eso nos pasó a nosotros como padres también, ¿verdad? Este padre quería ofrecerle la mejor educación a su hija. Y creo que todo padre quiere ofrecer la mejor educación a sus hijos. Mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en el alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Fíjense en ustedes cómo son los niños, ¿no? De inteligentes, impacientes. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. Escuchen esto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o está muerta. Imagínense ustedes la mente de estas niñas. Si él dice que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la atraparé y la aplastaré. ¡Wow! ¡Qué mente!, ¿verdad? Ella quería superar la inteligencia y la experiencia de aquel hombre y de aquel sabio. Cualquiera que sea su respuesta será una respuesta equivocada, dijo la niña. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o está muerta?, preguntó la niña. Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió. ¡Wow! Yo ya sé que tú quieres saber cuál es la respuesta, ¿verdad? Estás intrigada. ¿Qué fue? Si realmente este hombre era un sabio o no. O si esta niña pudo engañarlo. Bueno, déjame darte la respuesta. El sabio sonrió y respondió. Depende de ti.
ella está en tus manos. ¡Qué sabiduría!, ¿verdad? No le dijo ni que estaba viva, ni que estaba muerta como estaba esperando la niña. Pero le dijo, ella está en tus manos, entonces depende de ti. Nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. ¿Qué hacer con nuestras vidas? Dios nos dio el libre albedrío, la libertad de poder escoger. Nosotros no somos títeres manejados por Dios. No, todo lo contrario. Somos seres que tenemos pensamientos, sentimientos, que aún la Escritura dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas? A ti te toca escoger qué vas a hacer con tu vida. Y a mí me toca escoger qué voy a hacer con mi vida. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés, porque eso es lo lindo de la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios, que siempre tiene respuesta para todas nuestras preguntas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. ¡Qué gran verdad! Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Una maravillosa obra hizo Dios, que nosotros no alcanzamos a comprender, porque nunca podemos nosotros compararnos nuestra mente tan finita con la mente tan amplia y tan sabia de nuestro Dios. Y es precisamente el tiempo que la oruga y nosotros necesitamos para convertirnos en mariposas. Salir del capullo, romperlo en la lucha es siempre difícil, pero tenemos un Dios que juntamente con la prueba nos da la salida para que podamos soportar. Y muchas veces sabemos decir nosotros, aquellas que decimos que amamos a Dios, que servimos a Dios, que somos cristianas, muchas veces sabemos decir, ya esto no lo aguanto, ya esto es demasiado para mí. Sin embargo, Dios dice que no nos dará más carga de la que nosotros podemos soportar. Quiere decir que la carga que estoy llevando hoy o la prueba que estoy llevando yo hoy, la puedo soportar. Claro, con mi mente finita no la entiendo y digo que es muy pesada. Y mi carga, si la comparo con la tuya, por supuesto que yo voy a decir que la mía es mucho más grande que la tuya. Y quizás tú te compares con la mía y digas, oh, no. La mía es más grande que la suya. Y así seguimos comparándonos, ¿verdad? El Señor no permitirá que llegue a nosotros nada que no podemos nosotros soportar. Ahí está. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¡Wow! ¿Yo tengo que tener pruebas para tener paciencia? Esto no lo puedo entender, no lo puedo entender. Claro, por supuesto, el concepto del cielo no es el mismo concepto de aquí de la tierra, es totalmente diferente. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La oruga no quiere arrastrarse más. Por supuesto, se tomó su tiempo dentro del capullo y ahora está dispuesta a ser mariposa. Cuando aparentemente creíamos que no estaba sucediendo nada, Dios estaba ahí dándonos fuerzas. ¿Cuántas quieren ser mariposa y dejar de ser oruga? Aunque tengamos que atravesar por la metamorfosis, por ese problema, pero después salir en victoria, por esa prueba, pero después declarar la victoria. A todas nos gusta la vida fácil y a todas nos gusta volar como las mariposas, pero primeramente tenemos que romper ese capullo para poder ser mariposa. Es hora de que dejemos de arrastrarnos y es hora de levantarnos
y resplandecer. Pero solo lo podremos hacer si comenzamos a romper el capullo saliendo de la zona de comodidad cotidiana. Si yo veo que esta situación ya no va más, tengo que salir de esa situación y buscar algo diferente. Pero si yo me quedo en mi casa tirada en un sillón, lamentándome, deprimiéndome todo el tiempo, que por qué me sucede esto a mí, pero por qué estoy atravesando por estas pruebas, pero por qué siempre yo, pero por qué siempre tengo que tomar soluciones, por qué tengo que tomar siempre decisiones. De ahí no voy a salir, al contrario, me lo repito tanto, tanto, tanto que llevo esa información a mi cerebro y mi cerebro constantemente me está diciendo, no puedes salir de esa prueba. ¿Y por qué me lo dice el cerebro? Porque yo le di la información a través de mis labios. Pero si yo digo esta prueba está difícil como las demás, pero si pude superar las demás, voy a superar esta también. Así que yo me voy a levantar, voy a salir de esta comodidad, voy a salir del espíritu de queja, porque déjame decirte, la queja es el idioma del diablo. Cada vez que nosotros nos estamos quejando, le estamos dando gusto al diablo. Él eso es lo que quiere, que nos sentamos deprimidas, que no tomemos acción, que estemos ahí tiradas en un sofá, que nos estemos lamentando todo el tiempo, quejándonos todo el tiempo, y de esa manera nunca vamos a obtener nosotros la metamorfosis para empezar a volar y ser mariposa. Una vez que comencemos a crecer en fe, tendremos que aprender a disciplinarnos, teniendo la convicción de lo que dice Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 2 al 3a, o sea, la primera parte del versículo 3. Dice de esta manera la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios: cuando cruces las aguas, o sea, los problemas, yo estaré contigo. Y cuando cruce los ríos, o sea, problemas mayores, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, ¡wow! Ya no aguanto, ya este problema me está quemando, me está saturando. No te quemarás, dice, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios. Como las mariposas, ahora estamos preparadas para volar y alcanzar nuevos niveles que el Señor tiene para nosotras. Continuemos transformándonos día a día por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces y muchas personas caen en el error de no poder entender la palabra de Dios porque todo lo quieren analizar con su mente. Y la mente nuestra es muy finita. No podemos analizar aquellas cosas majestuosas, divinas, aquellas cosas que pertenecen al reino de los cielos, porque nosotras estamos aquí en la tierra. Y lo que dice la palabra de Dios no es que yo tengo que altercar con Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Esto no lo entiendo, esto no me gusta. ¿Cómo nosotros siendo barro vamos a altercar con el alfarero? Imposible. O sea, hay cosas que yo no las entiendo, pero si están ahí en la palabra de Dios, a mí me toca creerlas. Y tengo que creerlas, porque si yo creo que tengo un Dios que es soberano, el creador de todas las cosas, el Dios que me sacó de tantas y tantas pruebas, el Dios que me está dando vida, el Dios que me alimenta, el Dios que me da un techo. Y tú quizás estás diciendo, sí, pero yo tengo que trabajar para eso. Por supuesto que tienes que trabajar. Por supuesto, porque Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero escucha, Dios puede hacer así y nuestra vida es cortada por completo. Sin embargo, Él nos ama y todavía nos sostiene en sus manos y nos ayuda para atravesar diferentes problemas y diferentes pruebas.
Entonces continuemos transformándonos día a día por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Más leo la palabra de Dios, mi mente más se va renovando y voy entendiendo más los propósitos divinos, porque de otra manera es imposible. Voy leyendo la palabra de Dios, conozco el corazón de Dios, conozco lo que Él está esperando de mí, lo que Él quiere de mí. Por eso yo siempre digo que la Biblia es el manual de instrucciones del fabricante. Dios me fabricó a mí y cuando yo tengo un problema en mi vida, ¿dónde voy a recurrir? Tengo que recurrir al manual de mi fabricante para saber qué es lo que no está funcionando en mi vida y poder arreglarlo. Así como, por ejemplo, cuando se descompone nuestro automóvil, supongamos que tenemos un Toyota y lo llevamos a arreglar porque tiene un problema, y claro, el mecánico nunca va a poder ponerle una pieza que es necesaria de un Mercedes-Benz a un Toyota, porque no va a ir. No va a ir. Entonces tiene que poner la misma serie, el mismo número de serie, la misma pieza, pero que tiene que ser de la marca Toyota. No puede ser de otro automóvil. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros tenemos números de series en nuestra vida, por decirlo así, y sin embargo no queremos ir al manual de instrucciones. Yo tengo problemas, por ejemplo, digamos, de orgullo, yo tengo problemas de, como dije anteriormente, quizás de mentira, o yo estoy en este momento atravesando por depresión y cosas así, o desánimo. ¿Y dónde voy a ir yo para arreglar estas cosas que andan mal en mi cuerpo, en mi vida? Tengo que ir al manual de instrucciones. Cuando voy al manual de instrucciones, entonces me dice el Señor, bueno, para el orgullo acá tengo una respuesta para ti. Para tu depresión acá tengo una respuesta para ti. Para tu desánimo tengo una respuesta para ti. O sea que la Biblia es el manual de instrucciones que tiene respuesta para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros queremos, como dije anteriormente, continuémonos transformando día a día por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se manifieste en nosotras. Cierta vez, un hombre pidió a Dios una flor y una mariposa. Pero Dios le dio un cactus. Ay, ay, ay. ¿Se dan cuenta que con nuestra mente no es la mente de Dios? Le dio un cactus y una oruga. El hombre quedó triste, pues no entendió por qué su pedido llegó errado. Claro, quizás nosotras también no hubiésemos entendido. Señor, te pedí una flor, te pedí una mariposa y tú me mandas aquí un cactus y una oruga. Luego pensó este hombre, Dios tiene tanta gente que atender y resolvió no cuestionar. Dios tiene mucha gente que atender, pero Él no se olvida de cada uno de nosotros. Al contrario, Él está atento a nuestras necesidades, dice la palabra de Dios. Sus ojos están constantemente observándonos. Sus oídos están prestos para escuchar nuestra necesidad. Y Él no es como otras personas. Las oficinas, ustedes vieron, las oficinas están abiertas de 10 a 6 de la tarde, algunas quizás un poquito más, pero después de las 6 de la tarde no busques a nadie porque no los vas a encontrar. Pero la oficina de Dios está abierta 24 horas, los 7 días de la semana, y está siempre funcionando y siempre trabajando, y nadie se va de vacaciones en esa oficina, nadie. Entonces decidió este hombre no cuestionar. Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar el pedido que dejó olvidado. Para su sorpresa, el espinoso y feo cactus había nacido la más bella de las flores. ¿Se dan cuenta cómo el pensamiento de Dios es diferente al nuestro?
Por eso debemos renovarnos en nuestra manera de pensar. Porque Dios hace las cosas porque siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Y la horrible oruga se había transformado en una bellísima mariposa. Dios siempre hace lo correcto. Él no se equivoca. Él llega siempre a tiempo. Aunque a nosotros muchas veces nos parece que no. Y parece que no nos escucha. Y parece que no nos atiende. No, Dios está muy interesado en cada una de nosotras. Su camino es el mejor, aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado. Eso es a nuestro entender, con nuestra mente finita, esta mente que tenemos nosotros aquí en la tierra. Si hemos pedido a Dios una cosa y hemos recibido otra, confiemos, teniendo la seguridad de que Él siempre nos va a proporcionar lo que necesitamos en el momento adecuado. Quizás lo que nosotros pedimos no era el momento adecuado para tenerlos, pero a Él, que conoce todas las cosas, lo va a proporcionar en el momento correcto. No siempre lo que deseamos es lo que nosotros necesitamos. Como Él nunca falla en la entrega de sus pedidos, sigamos adelante sin dudar y sin murmurar. La espina de hoy será la flor de mañana. El problema de hoy será la felicidad de mañana. O sea, mira, si no atravesamos por problemas, ¿cómo vamos a contar la victoria? Por supuesto. O sea, ¿cuándo se cuenta la victoria en una guerra? Primero hay que atravesar por la guerra y después se cuenta la victoria. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. La espina de hoy, el problema de hoy, será la flor de mañana, la solución de mañana. El problema de hoy será la felicidad y la victoria de mañana. Dejemos nosotros de arrastrarnos como orugas y emprendamos el vuelo de la mariposa. Tenemos un Dios que nos ama, que Él nos sacó del pozo cenagoso y nos puso en tierra firme, que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, que Él nos ayudaría y que nos daría la victoria. Él es el gran guerrero. Él no perdió ninguna guerra, Él no perdió ninguna batalla. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, Él es omnipresente. En este momento está aquí conmigo y está en el hogar de cada una de ustedes. No importa dónde ustedes vivan, sea que esté en Argentina, en México, en Italia, en Perú, en Chile, en Guatemala, donde quiera que esté, en Honduras. En cualquier lado, Él está presente atendiendo la necesidad de sus hijos. Y Él quiere proveer para sus hijos. Pero Él desea de nosotros que tengamos comunión con Él. Que tengamos comunión, que le creamos y que cuando Él no contesta de la manera que nosotros estamos esperando, confiemos en Él, porque seguro que Él va a dar la respuesta en el momento correcto, a la manera de Él y no a la manera nuestra, porque Él es justo y Él sabe también cómo hacerlo. Quizás tú te has arrastrado o te estás arrastrando ahora como una oruga y estás diciendo, bueno, hay tantos problemas, problemas con mis hijos, problemas con mi esposo, problemas con la familia, problemas con el trabajo, los problemas que estamos viviendo en el mundo, todos parecen ser problemas sin soluciones. Pero déjame decirte algo. Tú hoy puedes llevar la solución a tu casa. ¿Cuál es la solución? Tú la estás esperando. Bueno, yo no sé si tú has invitado a Jesús que venga a morar en tu corazón, que venga a morar en tu casa, que tu casa sea cristocéntrica,
Que ahora no decides tú, no decides tu esposo, no deciden tus hijos, sino decide Dios. ¿Cómo decide Dios? Quizás tú te estás preguntando. Si yo no lo veo, Él no está aquí. Bueno, Dios decide a través del conocimiento de su palabra. Tú y yo conocemos su palabra y entonces nos vamos a dar cuenta si las decisiones que estamos tomando son totalmente incorrectas. Pero si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a poder diferenciar de lo que es correcto a lo que no es correcto? Porque muchas veces lo que es correcto para mí no es correcto para ustedes o viceversa. Pero cuando lo leemos en la palabra de Dios, lo que es correcto. Y es correcto para todos, no es solamente para una persona. O que nosotras estemos diciendo, bueno, para mí eso no es correcto, y la otra persona diga, sí, para mí sí lo es. Entonces necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo ahora en un tiempo muy difícil, que lo único que nos queda a nosotros es vivir por fe. Tener fe de que Dios nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos y Él va a estar a nuestro cuidado. A pesar de que las cosas se ven espantosas en el mundo entero, sin solución, sin embargo Dios sigue mirando a sus hijos. Por eso yo te invito a ti hoy. Si tú quieres llevarte ese regalo a tu casa, el regalo de la salvación de tu alma, si tú no lo has hecho anteriormente, no has hecho una decisión por Cristo, esta es la oportunidad para poder hacerlo. Y yo te voy a invitar, si tú estás dispuesta, yo no quiero obligar a nadie. Las cosas de Dios no se obligan, se hacen por amor, se hacen por deseo, se hacen por voluntad. Pero yo te ofrezco lo que una vez me ofrecieron a mí y me dio resultado. Entonces yo te lo ofrezco a ti también, quiero pasar esa bendición, no quiero quedarme yo con la bendición nada más. Te ofrezco la salvación de tu alma, no te la doy yo, te la da Jesús. Pero yo puedo ayudarte en una oración cortita. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo, Señor Jesús, entiendo que no me he comportado como realmente debería hacerlo. He altercado contigo, Señor. Con mi mente finita he pensado muchas cosas, no entendí muchas cosas. Pero ahora, Señor, yo quiero llegar delante de tu presencia para que tú me perdones. Para que tú me perdones, Señor, por todo lo que he hecho también. Señor, por mis pecados, por mis errores, por mis ofensas. Y te invito que vengas a morar en mi vida, para que tú me redargulles, para que tú me enseñes, para que tú me ministres, y así poder obtener la salvación de mi alma. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este momento, gracias por la oportunidad de poderme llevar este regalo a mi casa. Y ayúdame, Jesús, a ser realmente una cristiana, que significa ser una seguidora de Cristo. A poner por obra tu palabra, a conocer más tu voluntad, Señor, y a tener comunicación contigo. Te lo pido en los méritos de Jesús. Y di amén, amén y amén. La escritura dice, o sea, la palabra de Dios, el manual de instrucciones, dice que si nosotros confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, entonces seremos salvos. Si tú crees y tú has confesado, entonces te decimos bienvenida a la familia de Dios. Hoy te ha llevado el regalo más precioso, que es la salvación de tu alma. No importa las joyas, los diamantes, esto es mucho más valioso. Porque si tú sigues adelante, como dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vas a tener la seguridad de la salvación, de estar con Jesús para siempre, jamás. Y yo te voy a invitar que comiences a leer la palabra de Dios, el manual de instrucciones, para que te instruyas, para que conozcas el corazón de Dios, para que empieces a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios también. Hay muchísimas cosas que te van a interesar porque la Biblia es un libro hermoso,
que tiene respuestas a todas nuestras necesidades. Y yo te voy a invitar a que tú comiences a leer Primera de Juan. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Léelo todo el mes. Habla mucho del amor de Dios. Y después que termines de leer ese libro, comienza por el Nuevo Testamento, que empieza en Mateo hasta Apocalipsis. Y después recién comienza a leer el Antiguo Testamento, para que tú te empapes realmente de lo que Jesús hizo estando aquí en esta tierra, para que tú conozcas lo que Jesús hizo, los milagros, su manera de pensar, su manera de ser, cómo Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, llevó todas nuestras ofensas, todos nuestros dolores y todos nuestros pecados. Y Él derramó su preciosa sangre para que tú y yo seamos completamente limpios. Gracias una vez más por conectarte al Ministerio Majestad Shekinah y queremos decirte bienvenida a la familia de Dios. Y para el resto de las hermanas que ya conocen del Señor, te animo a que sigas adelante, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te dé la fortaleza. Sigue como una guerrera luchando día tras día. Si tus hijos no son salvos, decreta la salvación de tus hijos. Recuerda que la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa y como hijas tenemos el derecho de reclamar las promesas. Pero no seamos solamente petiches delante del Señor, ¿me estás entendiendo, verdad? Pedigüeñas, seamos agradecidas también. Dice que tenemos que dar gracias por todo, la Escritura. Entonces tenemos que dar gracias por las pruebas, las dificultades también. Y cuando somos agradecidas, Dios se agrada. Así como cuando nuestros hijos nos dicen gracias a nosotros, qué bien que nos sentimos. Nos sentimos bien, pero cuando están pide todo el tiempo, ay, a veces decimos, pero ¿cuándo van a ser agradecidos estos niños o estos jóvenes? Pero cuando nos dan las gracias, realmente nos sentimos satisfechos, realizados. Y de la misma manera se siente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, cuando somos agradecidos delante de su presencia.